Here comes the danger up in this club. When we get started, man, we ain't gon' stop. We gon' turn it out till it gets too hot. Everybody sing, hey, yo. Tell them turn it out till they can't no more. Let's get this thing shaking like a disco ball. This is your last one and a courtesy call. Hey, yo. Here comes the danger up in this club. When we get started, man, we ain't gon' stop. We gon' turn it out till it gets too hot. Everybody sing, hey, yo. Tell them turn it out till they can't no more. Let's get this thing shaking like a disco ball. This is your last one and a courtesy call. I am not afraid of the storm that comes my way. When it hits, it shakes me to the core and makes me stronger than before. It's not a question about trust, but will you stand with us? Can you feel it? Make it real. Oh, I think it might wash away tonight. Hola, muy buenas a todos, aquí les traigo la parte 6 de esta historia de High School y Tokyo Ghoul titulada La vida de un ghoul bueno. Sin más que decir, comenzamos capítulo 6 Sentimientos. No puedo dejar que ella muera, Draigas lo decía Issei mientras quedaba inconsciente. Aún sigues con vida, muere, gritó Mado, lanzando otro corte con su Kuinuke, mientras en otra parte, Touka, pasa algo. No es nada, Yoriko, bueno, creo que tengo que irme, decía Touka mientras salía de la casa de Yoriko, pero ¿qué es esta sensación? Tengo que apurarme, decía Touka. Tiempo después, que he cerrado, decía Touka al ver el letrero a la vez que entraba. Jefe, ¿qué pasa? Porque esas caras, decía Touka mientras Kaneki solo miraba hacia el suelo. Touka-chan, ¿cómo estás? Bien, pero ¿qué pasó? Decía Toika mirando las caras de los demás. Bueno, Touka-chan, unos agentes emboscaron a Ryouko-san y Jinami, decía Yoshimura. Que Ryouko-san y Jinami no están, decía Touka. Tranquila, Inami está durmiendo, antes de que les hicieran algo Ryouko logró que Inami escapara, decía Yoshimura. Entonces Ryouko-san, decía Touka mientras golpeaba la pared. Si Touka tal vez haya muerto, sin embargo no es solo ella. ¿De qué habla, jefe?, preguntaba Touka mientras Kaneki solo apretaba sus puños. Bueno, Touka-chan, Issei-kun llegó a ayudar a Ryouko y permitió que Kaneki y Jinami llegaran a salvo, decía Kaya. Que entonces también él. Si Touka-chan tal vez también fue asesinado. Yomo fue a ver qué pasó, pero al instante Yomo entraría. Yomo-san, ¿y bien qué pasó?, decía Touka preocupada. Lo siento, pero cuando llegué ya no había nadie, solo parte de la ropa de ese joven, decía Yomo mientras les mostraba parte de la sudadera del castaño. Maldición, ¿y Jinami le vieron el rostro?, preguntaba Touka. Si tengo pensarla mandarla al distrito 24, decía Yoshimura. Que ella ese basurero, ella no sobrevivirá ahí. Si nos unimos y con la ayuda de Yomo podríamos acabar con las palomas, decía Touka molesta. No te equivocas, decía Yomo. ¿De qué hablas? Uno de nosotros fueron asesinados y aún así no harán nada, decía Touka. No, Touka-chan, el que no podamos hacer nada no es lo triste, sino de que ella viva con el odio por lo sucedido, decía Yoshimura. ¿Que de qué rayos hablan? Ellos fueron asesinados y aún así, decía Touka mientras salía de la habitación. En verdad lo siento, si tan solo hubiera hecho algo para ayudarlos, decía Kaneki triste. No, Kaneki-kun, no es tu culpa, hiciste lo que Issei te pidió y fue la mejor decisión, decía Yoshimura mientras con Touka. Ryouko-san, incluso ese tonto, decía Touka mientras tomaba una máscara de conejo, mientras en otra parte delante Iku. Porque si hubiera hecho algo, decía Kaneki mientras se bañaba y lloraba. Al día siguiente, bien, porque no vamos a comer algo, Amon-san, decía un sujeto con lentes.
Mientras a lo lejos se encontraba cierta joven, bien son ellos decía Touka mientras los seguía tiempo después, ya veo en verdad lo siento no era mi intención, no descuida decía Amon mientras salía del restaurante minutos después, vaya en verdad Amon-san es increíble en cambio nosotros decía el joven con lentes, si tienes razón decía el otro sujeto pero al instante este sería cortada en la cara mientras se partía a la mitad cayendo al piso, Susubasa gritó el otro sujeto, maldito gritó el otro sujeto mientras Touka se lanzaba contra él pero antes de cortarlo Amon lo quitaría del camino, Amon-san decía el otro sujeto, vamos vete yo me encargo decía Amon mientras Touka sacaba su Kagune, que un Ukaku un Goul tipo velocidad decía Amon mientras Touka lanzaba varias lanzas con su Kagune mientras Amon las esquivaba pero al instante Touka conectaría un golpe haciéndolo caer al suelo mientras remataba a Amon con una patada, maldición no tengo mi Kinke decía Amon mientras era arrinconado contra la pared, no aunque no tenga mi Kinke y retrocederé decía Amon mientras Touka trataban de cortarlo pero al instante Touka esquivaría un ataque desierto peligris. Amado-san decía Amon al ver Amado, bien dicho Amon-kun eso es ser un agente anti-Goul sin embargo nunca salgas sin tu Kinke decía Amado mientras se lanzaba su Kinke contra Touka mientras esta esquivaba sus ataques, vaya eres rápida y dime eras algo de esos dos no sabes cómo disfrute al cortar sus gargantas decía Amado provocando a Touka mientras esta se lanzaba contra Amado, mientras Amado esquivaba sus golpes, bien Amon-kun escucha los Goul que usan Ukaku se caracterizan por su velocidad y ataques rápidos sin embargo se cansan pronto decía Amado cortando en el brazo a Touka, maldición decía Touka mientras esta trataba de escapar, escapó decía Amado. ¿Estás bien Amon-kun decía Amado? Amado-san contestó el pelinegro mientras en otra parte en un edificio abandonado, maldición mis heridas no se cierran decía el castaño mientras se tocaba el cuello con una parte de la sudadera mientras cierta castaña comía parte de su brazo, sin embargo este olor es decía el castaño preocupado, al mismo tiempo en el anteiku, vaya y mami no ha querido salir decía Kaneki, pero este al instante escucharía un ruido mientras iba a la cocina, Touka-chan estás herida decía Kaneki, no déjame decía Touka mientras se levantaba, fuiste por las palomas verdad decía una persona detrás de Kaneki, jefe Touka-chan esta herida necesita curación decía Kaneki, no déjala así decía Yoshimura, ¿de qué habla jefe decía Kaneki, si ella fue por su decisión decía Yoshimura mientras Touka salía adelante y al igual que Kaneki, ¿qué quieres decía Touka? Bueno necesita que te curen decía Kaneki, no quiero solo lárgate decía Touka, pero Touka, humano decía Touka. Mientras miraba a Kaneki y le arrojaba una lata de refresco, oye eso fue grosero sabes que soy mitad Goul decía Kaneki, pero dime por qué porque fuiste tú sola decía Kaneki, y que si yo muero no importaría decía Touka, pero ¿qué dices decía Kaneki, si sin embargo porque Ryouko-san, porque un Goul amable como ella tenía que morir así incluso ese tonto de Issei tuvo que morir sin una razón para ello solo porque eran Gouls. Ellos solo querían vivir con los humanos decía Touka triste, si lo sé sabes cuando mire la cara de Ryouko al casi ser asesinada y al ser salvada por Issei me hizo sentir como un idiota al no poder hacer nada para ayudarlos incluso Issei en ese momento demostraba miedo pero no le importó decía Kaneki, así que permíteme ayudarte decía Kaneki, ¿a qué ayudar decía Touka? Si no pude ayudar a Ryouko-san y a Issei, pero tampoco puedo dejar que te arriesgues tú sola ya que no me gustaría que tú también mueras decía Kaneki mientras Touka se levantaba, al día siguiente, una llamada falsa decía Amado mientras pensaba y miraba unas fotos mientras con Touka y Kaneki estos se encontraban debajo de un puente, bien está listo decía Touka mientras se retiraban, tiempo después,
A Touka-chan, ¿en dónde estabas?, decía Kaneki. Eso no te importa, decía Touka. Vamos Touka-chan, quiero ayudar, decía Kaneki. No hay nada que tú puedas hacer, decía Touka mientras salía de la cocina, dejando a Kaneki solo, pero al instante Touka escucharía una A que Inami pero ¿por qué?, decía Touka al ver la ventana de su cuarto abierta. No Inami, gritó Touka mientras salía corriendo. Tiempo después, y bien la encontraste, decía Touka. No la pude encontrar, decía Kaneki. Pero espera, ¿acaso?, decía el pelinegro mientras salían corriendo. Ay, este lugar, decía Touka. Bueno, es donde Youko-san y Issei, decía Kaneki a la vez que Touka salía corriendo, mientras en otra parte, es por aquí, decía Inami mientras caminaba hacia un puente mientras con Kaneki. Inami-chan, ¿dónde estás?, decía Kaneki, pero al instante escucharía un grito. Esa fue Inami-chan, decía Kaneki mientras corría. Touka-chan, decía Kaneki mientras era perseguida. Ese sujeto es, decía Kaneki mientras se ponía su máscara saltando del árbol y cayendo enfrente de él. Pero ¿quién eres? Eres amigo de Arabi, decía Amon mientras Kaneki se quitaba la capucha de la sudadera. Lo siento, pero no pasarás de aquí, decía Kaneki mientras en otra parte con Touka. Inami, decía Touka al ver a la joven abrazando una mochila. Inami, vamos, es hora de ir a casa, decía Touka. Inami, ¿qué es eso?, decía Touka al sentir el olor. Es papá y parte de mamá, decía Inami llorando mientras Touka la abrazaba. Por favor, llévame con mamá, la extraño, decía Touka, pero al instante sentiría una presencia. Las encontré, decía Amado sonriendo mientras caminaba hacia Touka. Y bien, ¿te gustó el regalo que te di, mocosa?, decía Amado sonriendo. Bastardo, gritó Touka sacando su Kagune mientras se lanzaba contra Amado, mientras en otra parte con Kaneki. No sé quién eres, pero no tengo tiempo para juegos, decía Amon sujetando del cuello a Kaneki mientras este conectaba una patada descartándose de Amon. Bien, ¿quieres que me ponga serio?, decía Amon sacando su Kinki y lanzándose contra Kaneki. Demonios, decía Kaneki mientras con Touka. Vamos, quiero que saltes, salta, decía Amado mientras lanzaba su Kinuke contra Touka. Mientras esta las esquivaba. Aquí no puedes usarla con libertad, decía Touka mientras el Kinke se frenaba a centímetros de ella. Mientras Touka corría hacia Amado sujetándolo de la gabardina, dándole varias vueltas azotándolo contra la pared. Mientras con Kaneki, vaya, en verdad no los entiendo, ustedes los ghouls atacan a los seres humanos y se los comen por su culpa, muchas vidas se han perdido, incluso mi compañero murió porque lo mato porque era un humano, porque era un agente, no me jodas, tu especie tiene la culpa de todo, decía Amado molesto mientras Kaneki solo escuchaba. Al mismo tiempo con Touka, porque la mataron. Solo por ser un ghoul nosotros también tenemos sentimientos, el dolor de ver morir a alguien querido para nosotros, ¿entiendes eso?, decía Touka mientras Mado solo reía. Maldito seas, gritó Touka, pero al instante Touka sería lanzada contra la pared mientras Inami estaba en shock. Estupideces, decía Mado sujetando con su Kinuke a Touka, derrotándola de nuevo contra la pared, perforando su estómago mientras con Kaneki. No es verdad, es cierto que los ghoul comemos carne humana para sobrevivir, pero no todos somos igual y tampoco el mundo está mal. Humanos y ghoul ambos tomamos decisiones equivocadas, no solo los ghouls, también ustedes, decía Kaneki mirando a Amon. ¿De qué hablas?, decía Amon. Veo que no lo entiendes, entonces te haré entender, decía Kaneki mientras en otra parte de Tokio, pude moverse, decía un castaño. Si puedo, gracias, decía una Café mientras el castaño la cargaba y corrían a gran velocidad hacia Touka y Inami de regreso con Kaneki. Pero ¿cómo le hago entender que entre humanos y ghouls no debemos pelear?, decía Kaneki mientras estaba tirado en el piso
mientras Amon trataba de avanzar, pero al instante Kaneki sujetaría su pie. No te dejaré pasar, decía Kaneki mientras Amon golpeaba su cabeza con su Kinke dejándolo casi inconsciente. No puedo dejarlo pasar, pero con mi fuerza no soy capaz de hacer nada, decía Kaneki mientras recordaba ciertas palabras del castaño que le dijo alguna vez. Si quieres proteger algo, acepta lo que eres por una vez en tu vida, decía el castaño. Es verdad, solo por esta vez aceptaré el ser que soy, Rise-san, decía Kaneki-san, decía Amon, pero al instante Kaneki se levantaría lanzándose contra Amon mordiéndolo en el hombro. Maldición, decía Amo tratando de golpear a Kaneki. Demonios, el hambre me está volviendo loco, pero no tengo que soportar y no perder el troll, decía Kaneki, sacando su Kagune e intercambiando golpes con Amon. Que va por mi Kinke, decía Amon mientras Kaneki lo rompía. Sin su Kinke no podrá hacer nada, decía Kaneki tratando de no poder la razón, que rompió mi Kinke, sin embargo aún así, decía Amon. Por favor váyase, de lo contrario lo mataré, decía Kaneki. Que jamás escaparía de un ghoul, decía Amon. Que te vayas, gritaba Kaneki tratando de controlar su Kagune. No lo haré, decía Amon, pero al instante Kaneki lo lanzaría lejos con su Kagune. Maldición, decía Amo vomitando sangre mientras miraba a Kaneki. Por favor váyase, no me convierta en un asesino, decía Kaneki llorando mientras en otra parte con Touka. Maldición, decía Touka mientras estaba contra la pared mientras Madola, en verdad los ghouls son desagradables, decía Mado, desagradables solo por comer carne humana. Nosotros no pedimos nacer así, si fueras un ghoul no dirías lo mismo. Nosotros solo queremos vivir como ustedes, decía Touka llorando. Un ghoul con sentimientos, qué patético, decía Mado sujetando a Inami con su Kinke. Bien, ahora morirán las dos, decía Mado riendo tratando de cortar la cabeza de Touka, pero al instante el Kinuke al igual que Inami desaparecerían de la vista de Mado. Que el Kinuke desapareció, no, mi brazo fue cortado, decía Mado. Patético, dices aquí el único ser patético eres tu paloma asquerosa, decía un castaño cargando a Inami. Irisei, decía Touka al ver al castaño. Bien, Inami, ve con Touka, decía el castaño mientras se acercaba a Amado mientras con Amon. Porque ese ghoul me dejó escapar, decía Amon al mismo tiempo con Kaneki. Maldición, hambre, tengo hambre, decía Kaneki mientras ponía una cara llena de locura mientras atacaba a una persona detrás de él atravesándolo con su Kagune. Ahora entiendo por qué el señor Yoshimura está tan interesado en ti, y ahora yo también quiero ver qué harás de ahora en adelante, Ken, decía Yomo quitándose la máscara. Yomo-sanpe, pero ¿qué hice?, decía Kaneki. Vamos, Kenko, me decía Yomo mientras con Touka y Issei. Así que sigues vivo, decía Amado. Creíste que moriría en manos de una maldita paloma, aunque fue difícil escapar de ustedes, decía Issei mientras sangraba del cuello y el estómago. Pero si no te has regenerado, ahora te convertirás en mi Kinke, decía Amado mientras lanzaba su Kinke contra Issei. Mientras el castaño esquivaba con dificultad el ataque, sacando su Kagune sujetando a Mado del pie arrancándoselo por completo. Gritó Mado al sentir el dolor. Muere, gritó Mado, pero al instante Issei aparecería delante de él cortando su cuello. Maldición, decía Mado cayendo al piso. No, esto no terminará así, yo aún tengo cosas que hacer, el tuerto lo encontraré y lo mataré yo mismo. Ustedes no merecen vivir, basuras, decía Mado acercándose a Inami y Touka. Silencio, muere de una vez, maldito, decía Issei clavando a Ascalón en el pecho de Mado, mientras Inami solo lloraba. Inami, no llores, decía Touka abrazando a Inami. Mamá, quiero ir con mamá, la extraño, quiero a mamá, decía Inami. A Touka-chan, Inami-chan. Y Issei, decía Kaneki sorprendido al ver al castaño. Bien, ya es hora de irnos, decía Yomo.
Así decía Touka levantándose. Vamos Inami, anda decía Touka tratando de animar a Inami. Ahí sé qué pasa decía Kaneki. Bueno tengo que ir por alguien esperen aquí decía Issei sonriendo mientras acariciaba la pero ¿a dónde fue ese tonto decía Touka? Ahí viene decía Kaneki. Pero esa es decía Touka. Mamá gritó Inami mientras lloraba y corría hacia Issei. Mamá gritaba Inami al ver a la Pericafé en la espalda del castaño. Ahí Inami decía Ryouko mientras despertaba y abrazaba a Inami. Mami estás viva decía Inami llorando. Sí Inami aquí está mamá decía Ryouko abrazando con cariño a Inami mientras ambas lloraban a la vez que Touka, Kaneki y Yomo miraban la escena con una sonrisa al igual que Issei. Bien lo mejor será regresar decía Yomo mientras Touka le quitaba un guante amado. Vaya tanta repulsión te dábamos para usar guantes decía Touka, pero al instante se quedaría callada al ver un anillo enmado. Vamos Touka es hora de irnos decía Issei. Así decía Touka mirando al castaño mientras se retiraban del lugar minutos después. No puede ser Mamados-san decía Amon mientras recogía el cuerpo sin vida de Mado Aleves, que comenzaba a llorar mientras con Issei. Oye Touka-chan está herido sé más comprensiva decía Kaneki. Vamos no es para tan pero Touka no terminó de hablar al ver caer al castaño al piso mientras se desangraba. Ahí Issei gritó Touka mientras corría hacia él junto con Kaneki. Oh no esto es malo Touka cárguenlo y apresurémonos a llegar decía Yomo. Así decía Touka cargando al castaño. Horas después. One-chan decía Inami mirando a Touka triste. Jefe y bien como está decía Touka. Bueno no muy bien parece que le inyectaron una gran cantidad de R2 y eso no deja sanar sus heridas además es solo mitad goal parece que durará más en curarse decía Yoshinura. Es mi culpa por haberme ayudado decía Ryouko. No Ryouko-san se equivoca Issei no piensa eso estoy seguro él no quería que usted muriera decía Kaneki mirando a Ryouko. Tiempo después. Maldición mi estómago decía el castaño mientras despertaba. Vaya hasta que despiertas decía Touka. Touka-san ¿qué hace en mi cuarto decía el castaño? Vamos el jefe me dijo que cuidara de ti es todo decía Touka. Sin embargo ¿cómo escapaste decía Touka? Bueno en realidad ahora deberíamos de estar muertos Ryouko-san y yo pero bueno olvidas que tengo algo en mi interior decía el castaño. ¿Qué algo acaso es decía Touka? Si Drake el dragón que está sellado en mí. Decía el castaño mirando a Touka, que pero ¿cómo lo hiciste? Preguntaba Touka. Bueno en ese momento debido a lo que me inyectaron no podía usar mi Kagune y bueno me hirieron de gravedad y perdí la conciencia, pero antes de hacerlo Drake tomó el control de mi cuerpo. Y bueno me ayudó a escapar junto con Ryouko-san, aunque a Ryouka-san le cortaron un brazo decía el castaño. Entonces por eso Inami decía Touka, si ella olió el brazo de su madre decía el castaño mientras se levantaba. Entonces todo este tiempo podían haber venido aquí verdad decía Touka tratando de golpear al castaño pero al instante Issei sostendría el golpe. Vamos Touka-san estoy pero Issei no terminó de hablar al caer encima de Touka mientras ambos se miraban fijamente. Yo lo siento decía el castaño mientras Touka tocaba su mejilla eres hermoso decía Touka. ¿Qué dijiste? Decía Issei mientras Touka se daba cuenta de lo que dijo. No dije nada decía Touka levantándose mientras salía del cuarto. Pero ¿qué fue eso? Decía el castaño avergonzado mientras con Touka. Pero que le dije hermoso estos sentimientos decía Touka sonrojada. Sangre parece que sus heridas se abrieron de nuevo decía Touka. Al día siguiente, oye ¿qué crees que haces? Decía Touka. ¿Qué más trabajar? Decía el castaño. ¿Que no estás en condiciones para trabajar? Decía Touka. Vamos Touka sirve que dejas de romper las cosas decía Nishiki. Dijiste algo mierdisiki decía Touka. ¿Qué mierda Touka? Decía Nishiki. Ten más cuidado como le hablas a tu senpai mierdisiki decía Touka.
cala mierdoca decía Nisiki. Vaya, amanece uno y lo primero que escucha es la palabra mierda decía el castaño mientras afuera de la cafetería, bien aquí es donde se siente su aura y olor decía un peliplata mientras entraba al Anteiku. Bien basta ustedes dos decía el castaño mientras Kaneki le juntaba los platos rotos. Calla Issei no te metas decía Touka. Así como digas decía Issei mientras una persona entraba al Anteiku. Bienvenido, ¿quién va a ordenar decía el castaño? Bueno, una pequeña pelea para llevar decía el peliplata. Que esa voz Bali decía el castaño mientras Bali se quitaba la capucha de su sudadera. Issei, ¿quién es el decía Touka y Kaneki? Bueno, ¿recuerdan el dragón idiota que les conté decía Issei? Si lo recordamos decía Touka. Bueno, es el decía el castaño. Y bien Bali, ¿qué pasa decía el castaño? Bueno, primero tráeme un café y después hablamos decía Bali. Bien vale decía el castaño minutos después. Y bien, ¿qué pasa Circe? Te mando verdad decía el castaño. Si mira decía Bali dándole unas fotografías. ¿Qué es eso Issei decía Touka? Bueno, míralo tú misma decía el castaño. ¿Qué goals decía Touka? Si así es bien Bali iré decía el castaño jefe. Me daría unos días decía Issei. Claro decía Yoshimura. Bien espera Bali iré por algunas cosas decía el castaño. ¿Qué pasa decía Issei al ver la mirada de Touka. Nada, solo que iré contigo decía Touka. Yo también iré decía Kaneki. Bueno, no me molesta que vengan, pero será por 1 o 2 semanas decía el castaño. No importa, iremos decía Touka. Podrían serte de ayuda decía Yoshimura. Bien, entonces vamos decía Issei mientras iba a su cuarto y guardaba unas cosas en mochila al igual que los demás. Minutos después, bien vámonos decía el castaño mientras hacía un círculo mágico. Así decía Kaneki y Touka mientras eran rodeados. Bueno, nos vemos después jefe Kayasan y tu 4 ojos decía el castaño mirando a Nisiki. Que 4 ojos maldito decía Nisiki. Calla mierdisiki y hazte cargo. Mientras no estamos decía Touka riendo mientras desaparecían en el círculo mágico tiempo después en Q. Vale, pero que no estaba en el infierno decía el castaño. No, ahora están en la academia en donde estudiabas ya que los alumnos fueron atacados hace días decía Bali. Ya veo decía el castaño mientras entraban a la academia. Así que aquí estudiabas decían Touka y Kaneki. Sí, aunque anteriormente solo era para mujeres, por eso casi no hay hombres decía el castaño minutos después consejo estudiantil. A Bali llegaron decía Azazel. Si no fue fácil encontrarlo aquí está decía Bali mientras Issei entraba junto con Touka. Issei decía Circe al ver al castaño con el cabello un poco más largo. Ha pasado tiempo Circe. Azazel será falsan, mirando algunos ese presentes y bien ¿qué pasa decía Issei? Bueno Bali te lo contó y por cierto ¿quiénes son ellos decía Azazel? Ellos son Kirishima Touka y Ken Kaneki unos amigos decía Issei mirando a Azazel. Entiendo mucho gusto decían Azazel y los demás. Igualmente contestaron Touka y Kaneki. Bueno cambiando de tema sabes para qué te llamamos no Issei-kun decía Circe. Si descuida yo me encargaré pero solo que ninguna facción intervenga solo quiero eso decía el castaño. Bien pero Issei podrás acabar con todos decía Azazel. Bueno no lo sé bien Touka Kaneki. Si en 2 semanas no acabo con esto ustedes regresen a Tokio decía el castaño. Que estás loco no te dejaré solo decía Touka un poco sonrojada mientras Kaneki solo reía. Y ahora que le pico decía el castaño. Bien por cierto Sona podría venir algunos días a la academia mientras estoy aquí para no aburrirme decía el castaño. Claro las clases empezarán en 2 horas. Si quieres puedes asistir hoy mismo decía Sona. Gracias y bien ¿qué clase de pregunta tonta es esa? No conocemos este lugar así que tenemos que estar contigo decía Touka golpeando al castaño en la cabeza. Está bien decía Issei sobándose mientras los demás reían. Bien como sea nosotros nos retiramos decían Azazel, Circe,
Max, Serafal Michael y Odín, así bien tomen decía Sona dándoles el uniforme de la academia a Touka y Kaneki. Bien, entonces yo me pondré el mío, decía el castaño a Bali, y ese uniforme, decía el castaño al ver al albino. Qué bueno, tengo que venir ya que Azazel me puso a vigilar, decía Bali. Bien, entonces nos retiramos, Sona-san, decía el castaño. Así contestó Sona mirando al castaño mientras salía con Touka, Kaneki y con Kiba y Bali del consejo estudiantil. Y bien, Kiba, ¿qué pasa?, decía el castaño. Ah, bueno, en verdad le pediste a Sisech-sama que las hicieran olvidarte, decía Kiba. Así, Kiba, pero no me hables de ellas, no quiero escuchar ni su nombre, decía el castaño con una cara triste, mientras Touka notaba esa mirada en el castaño pero conocidas acercándose mientras estos chocaban con ellas. Perdón, decía una peli azul mirando al castaño a los ojos mientras una pelirroja y rubia lo miraban de igual manera. Xenobia, susurró el castaño. Bueno amigos, hasta que dejó la parte 6, espero les